Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes. Por un lado, qué alegría, y por otro lado, qué tristeza. Se acabaron las fiestas. Bueno, pero miren la cara positiva y van a dejar de engordar. Ahora ya uno se pone a tono y ya ritmo normal y corriente. Y alegría porque nos encontramos de nuevo viajando un año más, y aquí estamos nosotros con este maravilloso equipo que tengo la suerte de compartir, como son Carmen Garrido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marisa Navascués. Buenas tardes y feliz año a todos los oyentes. David López, nuestro querido técnico, y todos con una sonrisa de oreja a oreja, como un servidor, por la satisfacción de poder estar con ustedes. En el programa de hoy vamos a empezar, ya lo hicimos hace unos años, cómo pasa el tiempo, señores, nos están aguantando, gracias a Dios, y muy cordialmente, y nos muy están aguantando y disfrutando también. Por eso muy satisfechos. Y esperamos que aprendiendo algo también. Desde ya hace 2 años y pico, y nosotros, encantadísimos, y se nos pasa el tiempo sin darnos absolutamente cuenta. Como les decía, vamos a hablar hoy de una ciudad donde ya estuvimos, pero aparte de que con el tiempo hay novedades y pasan cosas nuevas. Estamos en un país tan rico que las denominaciones de origen e IGP, que no olvidemos es el leitmotiv de este programa, van surgiendo, van ampliándose y van dejándose, en algunos casos, en el tintero por falta de tiempo, y la recuperamos a través de los siguientes programas. Y este es el caso. Por eso, hoy volvemos a irnos a León, ciudad donde aquí no está Carmen Garrido, me imagino que le hará ilusión volver otra vez. Me hace mucha, sí, tengo raíces maternas por allí. Efectivamente. Y bueno, pues ya saben que en leonés se llama Ión, con 2 L's. Es un municipio y ciudad española en el noroeste de la península ibérica, capital de la provincia homónima en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta con una población de 123.446 habitantes. Nacida como campamento militar romano de la Legio Sexta Victrix hacia el año 29 a.C., su carácter de ciudad campamental se consolidó con el asentamiento definitivo de la Legio Séptima Gemina a partir del año 74. Tras su parcial despoblación con motivo de la conquista musulmana de la península, León recibió un nuevo impulso como parte del Reino de Asturias. En 910 comenzó una de sus etapas históricas más destacadas al convertirse en cabeza del Reino de León, participando activamente en la reconquista contra los musulmanes, llegando a ser uno de los reinos fundamentales en la configuración del Reino de España. Yo hago un poco de spoiler de Marisa, porque todas estas cosas Marisa las cuenta mejor que yo. De spoiler de Marisa y de toponimia también. Un spoiler, spoiler en general. Un spoiler estupendo, porque vas abriendo boca y creando interés. Crea expectación. En la Guerra de la Independencia fue una de las primeras ciudades en sublevarse de toda España, y años después del fin de la misma, en 1833, es cuando adquiriría su rango de capital provincial del carbón y de la llegada del ferrocarril. Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que tienen lugar a lo largo del año, la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional, y en 2011 fue proclamada por la UNESCO y por la Junta de Castilla y León como cuna del parlamentarismo. Y nos vamos a la toponimia. El origen del nombre de la ciudad proviene de la palabra latina legio, que hace referencia a la Legio Séptima Gemina o Legión Séptima Gemela, que fundó la ciudad en su actual emplazamiento. Esta tesis, comúnmente aceptada, propicia el gentilicio culto de legionense, para referirse a los habitantes de la ciudad, que coexiste con el popular leonés, la evolución
legionem, con pronunciación suave de la G, a León pasó por etapas intermedias como Leyone o Leyón. Bueno, pues a ver qué clima nos encontramos. Es sobre todo oceánico mediterráneo, así está calificado. Las precipitaciones están repartidas, como es habitual en los climas mediterráneos, de forma muy irregular a lo largo del año, con mínimos en la época estival y máximos durante primavera y otoño. Las temperaturas son frescas, con una media anual de 11,1 grados centígrados, con inviernos fríos, siendo frecuentes las heladas, vamos, como en esta etapa, en esta época. 74 días de helada de media al año. El verano es caluroso, suavizado por la altitud de la ciudad, con temperaturas máximas que rondan los 27 grados centígrados. Y por la tarde rebequita, ¿eh? Eso es. Normalmente, y heladas ahora. Normalmente, pero en verano también. Sí, es un gustazo. Es un gustazo. Efectivamente tienes calorcito, pero luego llega la noche y mantita, sí. Rebequita, muy bien. Anda que no añoramos en estos momentos, creo, en toda España el calorcito. Bueno, pero yo estuve en junio en León y por la noche con mantita. Sí, claro, que sí que es maravilloso, frío, sí. O sea... Bueno, pues vamos a decirles a todos nuestros oyentes, y así también lo sabemos nosotros, cómo vamos a llegar. Pues si vamos en coche por la A231, autovía del Camino de Santiago, León-Burgos, o por la P71, autovía León-Astorga, o por la A60, autovía León-Valladolid, o por la A66, autovía de la Ruta de la Plata. Si cogemos el bus, mi querido bus, ahí sentadito, leyendo y tranquilamente sin tener que preocuparme de conducir, las compañías del Grupo Alsa es uno de los más servicios que ofrece. Enlaza León con múltiples destinos nacionales como La Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, Valladolid, Málaga o Sevilla. Y en tren también es una manera estupenda de llegar, porque la ciudad cuenta con 2 estaciones de ferrocarril. Una, la estación de León, ubicada en el barrio del Crucero, para las líneas de ancho ibérico, que es la línea Venta de Baños Gijón y León-La Coruña. Y también, desde 2015, la línea de alta velocidad Valladolid-León. Y si nos vamos en avión, pues tenemos el aeropuerto de León, que entró en servicio en 1999 y es el único aeropuerto ubicado en la provincia. Somos de León, contentos de ser de aquí. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. Yo no sé cantar, yo no sé reír. Si me sacan de León, yo no sé cantar, yo no sé reír. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. Bueno, no suspiremos tanto por León, que gracias a Dios podemos ir cuando quiera. Y después de haber avisado y explicado cómo llegar, pues mejor. Pero efectivamente te da la morriña León cuando no estás como grandes ciudades. Y para compensarlo, pues hay que darle alegría al cuerpo. Y para darle alegría al cuerpo, pues que mejor que el mejor queso azul del mundo, que, señores, está en la provincia de León. Para ello tenemos con nosotros, que amablemente ha aceptado la invitación, a doña Leticia Alonso, que es la presidenta de la IGP del queso de Valdeón. Buenas tardes, Leticia. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por tus palabras.
No, que sepas que aquí los formalismos los cumplimos mucho y formales. Yo te he hecho la presentación con todo el formalismo. A partir de ahora, aquí mi equipo y toda mi gente y yo incluido, pasamos al tuteo. ¿No te importa? Perfectamente. Hombre, claro, Yo es que os lo pido así también. además, Leticia, ya estás aquí, perteneces a la familia de Viajando. Y bueno, yo desde el primer momento dije, los de la familia de tú, ¿no? Claro, de siempre. ¿Verdad? Además, de verdad. Pues ya Y está. así debe ser. Yo a mis clientes también les digo, hablarme de tú, porque es que de usted me parece que es un poco lejano. Sí, sí. A ver, Leticia, dime, Dime. ¿por qué el mejor queso azul del mundo? A ver, anda, no tenéis... Abuela. Abuela, ¿eh? Eso, ¿verdad? Nos vendemos bien. Sí. La verdad que, bueno, la tradición quesera viene de... Hay libros donde está documentado de la Edad Media. Es el producto tradicional que se hacía aquí en los Picos de Europa. Claro, nosotros estamos en la parte leonesa de los Picos de Europa, que los quesos azules eran típicos de aquí y cada maestrillo con su librillo. Es un poco diferente. Cada ladera, digamos, las que dan para Asturias y Cantabria tienen su forma de hacerlo y la que da para León tiene también su forma de hacerlo. Ese es el secreto mayormente, seguir la tradición, lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros antepasados y intentar seguir haciéndolo de la misma forma y siempre, bueno, y hoy en día con los adelantos que tiene, pues el tema de buscar las mejores leches y con todas las analíticas y todo lo que conlleva hoy en día tener que vamos, los controles diarios que hay ahora mismo. Leticia, háblanos de las leches que utilizáis para hacer este queso azul, el mejor del mundo. Pues nosotros hemos encontrado el equilibrio entre la leche de vaca y cabra. Normalmente, aunque podemos hacer el queso incluso con una leche sola o cualquiera de las tres leches que, bueno, vaca, cabra, oveja, nosotros hemos encontrado el equilibrio entre vaca, cabra y entonces procuramos un 80% de vaca, un 20% de cabra. Y eso es lo que hace que no sea tan picante como si fuera solo de cabra y después tiene la cremosidad de la vaca que para mí me parece una de las mejores leches que tenemos. Vamos, para mi gusto, yo los quesos de vaca me vuelven loca. Si te vale, nos estás poniendo la miel en la boca, en este caso la leche, pero nos lo estás poniendo bien. El quesito nos está poniendo. Leticia, hola, soy Marisa. Bueno, en relación a lo que has dicho, utilizando un poco las técnicas de vuestros abuelos antepasados, nos hemos documentado y también estos quesos se elaboraban, ya desde la época prerromana y también fue una gran fuente, una actividad clave en el siglo XIX. Entonces, te quería preguntar, el proceso de maduración en cuevas naturales en los Picos de Europa, que es crucial, ¿no?, para desarrollar estas vetas azules y el sabor característico, ¿es un poco esta misma técnica ancestral en la elaboración que seguís utilizando, que os vale el reconocimiento de mejor queso azul del mundo? ¿Utilizáis la misma técnica, ¿no?, de algo que ya es un poco artesanal de muchos siglos? Sí, claro, el moho ya está en el lugar, ya está el Penicillium roqueforti, está incrustado ya en todos los sitios. Es más, si yo en la fábrica metiera un queso fresco, se acabaría poniendo azul, porque ya el moho ya está y ya invade el resto de los quesos que hagamos. Por eso las fábricas de azul es muy complicado, si no tienes todo muy bien separado, a fabricar otro tipo de quesos también. Y nosotros pues seguimos haciéndolo, se sala manualmente, es con sal seca, no se utiliza salmuera, no se prensa, se pincha manualmente con los punzones para hacerle los agujeros donde después pasa el aire para que le salga el moho. Sí, entonces, totalmente artesanal puro, ¿no? Claro, como que mimamos cada queso, cada queso que sale. Sí.
Oye, una cosa, la corteza de este queso, ya sé que es natural, es delgada, Sí, blanda y tiene un color amarillento. ¿Es comestible? sí, 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 Porque ya de todas sabes que las hay muchas cortezas, veces que la gente dice, no, que las cortezas no se comen, esto sí, no sé qué. Y era yo. claro. Es como yo también que voy algunas veces a los concursos de queso que me llaman de catadora, es como siempre, es como, a ver, si son cortezas pintadas, no, no son comestibles, pero las cortezas naturales realmente eh, se comen todas. ¿Que te gusta? La comes. ¿Que no te gusta? La dejas tampoco, porque realmente, digamos, en las cortezas es donde está más manipulado. Entendemos que todos tenemos nuestra higiene y nuestras cosas, de que las cortezas se cuidan, se tratan con guantes, se tienen las manos, pero al final es un producto que lo estás tocando todo el tiempo. Entonces, comestible sí, por supuesto, la nuestra sin ningún tipo de problema. Es más, a mí me gusta la corteza porque notas la diferencia, porque, por ejemplo, al ser el queso con sal seca, la corteza está muchísimo más salada que el corazón del queso, digamos. Entonces, sí que notas una diferencia, está más seco, está más, el corazón del queso está más cremoso. Sí, hay un Está Hay más contraste. salado, Hay un contrastes. sí, contraste. hay Contrastes. contraste. Claro. Hay contraste, es como si también a los quesos franceses le quitáramos el mo de fuera vamos, a los brie, lo comes con el mo de fuera, pues lo mismo. Ya. Leticia, señora catadora de quesos, háblenos usted, señora, de ese sabor especial que tiene el queso de Valdeón. Cuéntanos, a ver, cómo es ese sabor y qué podemos hacer con ese queso. Aparte de comérnoslo así, tranquilamente, con un poquito de pan, un vasito de vino y tal, ¿alguna receta especial que nos quieras contar? Pues nosotros en casa, yo no me falta cuando hay un buen filete o un buen chuletón, hacer una salsa de queso de Valdeón. Eso es imprescindible. Y después, claro, yo a mí que me pierden las patatas fritas, esa salsa que haces para la carne echada con las patatas fritas, no te hace falta nada más. Vamos. Ya, Vamos, y vamos, y la salsa es lo más fácil ¿Cómo se del hace? mundo de ¿Cómo se hacer. hace? Dínoslo. Mira, incluso para que no manches más cosas, vamos a hacerlo como lo que hacemos en la cocina muchas veces que tenemos prisa y no somos grandes cocineros, pues venga, en la sartén donde hemos hecho el filete, le sacamos el filete y ponemos en la misma sartén donde queda el jugo del filete, le echamos un poquito de queso de Valdeón y para espesar y un poquito de leche. Y después un poquito de nata o queso tipo Filadelfia para espesar. Ajá. Lo que prefieras, si nata o si Filadelfia. Le vas dando hasta que se derrita y espese y ya tiene la salsa. Después tienes también otras formas de hacerlo, pero si quieres para salir del paso una cosa rápida y te queda ideal. Y un poquito de pimienta, ¿no? También le puedes ¿Verdad? echar pimienta, le No puedes sé. echar brandy en vez de en una sartén limpia, le echas unas gotitas en vez de aceite de brandy, le echas el queso y después le puedes, sí, lo de la pimienta también le da su gusto. ¿Verdad? Pimienta blanca, pimienta negra, sí, sí. Pimienta rosa. Vamos, con esto podemos untar hasta el roscón, ¿no? Totalmente, vamos. Y con membrillo Ideal. también, con membrillo, con un buen vino, con también tiene que membrillo, estar sí. exquisito. Sí. Y con miel, aquí que somos también miel. tierra de miel, con la Hombre, miel que sí. eso, ideal. Claro, Ideal, ideal. al ser el sabor tan intenso, salado, picante, pues tiene que un contraste muy bueno. Y luego supongo también, Leticia, en recetas también vanguardistas, ¿no? Aparte de esos salsas de queso extraordinarias, pero no sé, también para postres, ¿o le estáis dando más uso tradicional? No, ¿O también en desde- restaurantes ya de vanguardia se están introduciendo otro tipo de recetas? Sí, no, la verdad que, por ejemplo, en León que teníamos un gran cocinero que era Carlos Fidón, tenía el restaurante Vivaldi, que fue uno de los maestros de la cocina de León. Él llevó los productos de León por bandera y la verdad que hizo muchísimas recetas con nuestros productos, en especial con el nuestro, y hay me acuerdo de unos bombones, bueno, unos caramelos
de pasta filo, rellenos de queso de Valdeón con una mermelada de pimientos del Bierzo, Bueno, que bueno, se te bueno. iba la olla. Ya te digo. ¿Cómo suena eso? Qué ¿Sabes? bueno. Sí, Uf. y quedaba, vamos, quedaba buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hay muchas formas, la verdad que los quesos que, incluso, a ver, en las ensaladas en crudo, con las ensaladas te queda buenísimo un trocito de queso, o simplemente con un trozo de cebolla blanca le pones el queso, la cebolla del queso, oye, te da un gusto. ¿Pero la Ideal. cebolla sin caramelizar o caramelizada? Nada, la cebolla Cruda. en crudo. Ujú. Mm. Muy bien. Eso se lo vi un día comer a alguien y yo nunca lo había visto y digo, pues mira que, porque te da como, te complementa. Es que la verdad que sí, hay muchas cosas Sí, que... al final los sabores es eso, como te diría yo, es un disfrute en el paladar, ¿no? En los contrastes que nos dan unos con otros. Oye, una cosa, Leticia, vamos a ver. Dime. Inicialmente la pasta es de color blanco marfil y Sí, evoluciona a color crema brillante. ¿Por qué? ¿Por causas naturales? ¿Por ese moho? sí, los quesos azules, cuanto más tiempo tienen es diferente que el resto de los quesos, que cuanto más curado más duro. No, los azules cuanto más curado más blando. ¿Más Se va blando? poniendo más blando, sí. Ah, Se o ponen sea, las pastas más cremosas, se va haciendo más cremoso el queso, se va poniendo mucho más fuerte, se va oscureciendo la masa. Eso, el color ese incluso se pone oscuro, oscuro. Ajá. Leticia, ¿exportáis o se queda todo por aquí en casa? No, exportamos desde hace un montón de años. ¿A qué países? Exportamos mucho. Pues un buen cliente es Estados Unidos. Tenemos también a Reino Unido desde hace también. El Reino Unido fue el primer país que empezamos a exportar, entonces yo les tengo un especial cariño por eso. Es un buen cliente, exportamos mucho queso allí. Bueno, prácticamente toda Europa. Después que países como Japón, así que te diga un poco así más lejos, Australia también. En Australia también vendemos bastante. Estamos empezando también, ahora empezamos en todo Sudamérica, estamos vendiendo allí en muchos países, también en países del este. Bueno, Bueno, bueno. para eso sois reconocidos como el mejor queso azul del mundo, ¿no? Bueno, Y en España, bueno, ¿cuál es vuestra producción? Y en España también un poco qué comunidades autónomas es donde más os reconocen y donde es más consumido el queso de Valdeón. pues estamos haciendo alrededor de unos 300.000 kilos al año. Y pues estamos vendiendo en Madrid. En Madrid vendemos bastante, es una comunidad que también come mucho queso, entonces las comunidades que tenemos y que comemos queso, consumimos queso. Entonces en Asturias también consumen también, en Cataluña también estamos vendiendo bastante, en Galicia no tanto porque son de quesos más suaves. Más tiernos. Sí, en Andalucía también se está vendiendo, Valencia, bueno, prácticamente por toda España. vamos, que no paráis, que no No. dejáis puntadas sin hilo. Así me gusta, sí, Sí, sí. señora. Muy activos. Eso, ya Eso. somos la tercera, sí, en nuestra empresa somos la tercera generación de queseros y tenemos que intentar vender porque ahora ya estamos mis hermanos y mis primos y tienen que venir nuestros hijos también, entonces tenemos que vender para dar de comer a tanta familia. Bueno, y para enseñarles para que continúen con el negocio de familiar, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, es que la verdad que es un orgullo. Claro. Claro, y Un para que orgullo, todos sí. podamos descubrir la exquisitez. Pues Leticia, Claro, yo lo que no quiero es que se acabe nunca. Claro. Eso es verdad. Claro, pues Leticia, el orgullo ha sido nuestro tenerte con nosotros en nuestro programa. ya lo creo. Ha sido un placer. Nada, un placer para mí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, muchísimas ventas y que podamos disfrutar no solamente el 2026,
que acabamos de empezar, sino muchos, muchos más, y que tus hijos y familiares sigan con tan maravilloso y espectacular producto y empresa. Muchas Bienvenida gracias. a la Muy bien, familia de muchísimas Viajando. gracias. Un abrazo. besito. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues no sé vosotras, a mí me ha puesto unas ganas de comer. Ya te deciros, digo yo. aquí os quedáis un rato, Sí. que me voy y ya volveré. Mira, mírale. Pero Claro. uno en el fondo es responsable, ¿eh? Ah, Además, sí, no no, sé. bueno. Pero muy en el fondo. Sí. Bueno, vamos a dar paso a Marisa, porque estamos hablando de una ciudad que casi no tiene historia, ¿verdad? ¿Verdad que no? Una ciudad que realmente es milenaria, porque como bien has adelantado, Luis, tiene sus orígenes pues en la época de los romanos, en el siglo I a.C. Entonces voy a un poco resumir los hitos históricos más importantes. Empezamos por la Edad Antigua y sus orígenes romanos, como bien has explicado, porque a mediados del siglo I, la Legio VI Victrix estableció un campamento que luego ocupó la Legio VII Gemina y dio origen así a la ciudad. Fue muy importante porque fue un centro militar clave en Hispania y un centro de extracción de oro, y hay restos de sus termas y murallas aún están visibles. Esto fue en el año 29 y ya en el año 74 es como se consolida como el enclave definitivo y capital militar de la provincia hispana, y esto es ahora mismo donde está el casco histórico de León, ahí es donde estuvo el original campamento romano. Pasamos a la Edad Media. Pues efectivamente, fue reconquistada, primero fue ocupada por suevos y visigodos hasta la entrada de los musulmanes en el siglo VIII. Después ya fue reconquistada, cuando empieza la reconquista en Asturias, fue por el yerno precisamente de don Pelayo, por Alfonso I de Asturias. Posteriormente, ya tras la división del reino de Asturias, García I traslada la capital a León, y así se crea, es el origen del reino de León. Fue a partir de ese momento el enclave más importante casi de la sociedad cristiana en la península ibérica, junto con Santiago de Compostela, liderando la guerra contra los musulmanes. En 1188 se convierte en la cuna del parlamentarismo, porque las Cortes de León fueron la primera asamblea europea con representación ciudadana. Alfonso IX es el que instituye las primeras Cortes, celebradas en el claustro de la Basílica de San Isidoro. Luego hablaremos en patrimonio. Este hecho fue por lo que la UNESCO reconoció en 2013 el título de la cuna del parlamentarismo. Con su unión con Castilla en 1230, la ciudad entra en un periodo de decadencia. Mientras tanto, se va construyendo la catedral gótica, la pesta negra asola Europa. Ya sabemos que es una época bastante convulsa, ¿no? El siglo XIII, XIV, malas cosechas, pero va mejorar en el siglo XV también con la llegada del Renacimiento. Pero también a partir de, esta época es bastante prolífica también constructivamente hablando, ¿no? Arquitectónicamente, porque se sigue la construcción de la catedral, como sabemos lleva varios siglos, y también del convento de San Marcos, que empieza en 1515. Es una época muy buena en León, pero en 1520, ¿qué ocurre? Que empieza la guerra de las comunidades, como sabemos, los comuneros. Y claro, también en León, precisamente, tuvieron una oposición muy grande al rey Carlos I. Y esto fue aprovechado por la nobleza al final para solucionar las diferencias, como sabemos, pues con hierro y con fuego, como se solucionaban. Los siglos XVII y XVIII son una época un poco de estancamiento, se ruraliza la economía, hay epidemias, pero se termina, por ejemplo, las obras de construir San Marcos, también el Ayuntamiento, la Plaza Mayor. Y llegamos a la edad contemporánea, desembarcan los franceses en el territorio español y es el comienzo para la ciudad de una profunda transformación urbanística y económica. La Guerra de la Independencia ve el patrimonio de León saqueado, maltratado, como tantas ciudades españolas, pero en 1833, como también has adelantado bien antes, Luis, León volverá a ser capital, esta vez con el marco del nacimiento de las nuevas comunidades. Y luego, sobre todo, se desarrolla profundamente la ciudad con la llegada del ferrocarril a finales del siglo. También la ciudad renace, la industria, y se convierte en un importante núcleo de comunicaciones en el siglo XIX. Revitaliza mucho la ciudad se expande mucho más de las murallas romanas. En el siglo XX hay un gran
ensanche de la ciudad, sobre todo a partir de los años 60, una gran explosión demográfica. Y podemos decir que hoy en día pues es una mezcla de expresiones artísticas, culturales, que se reflejan. La verdad que toda la ciudad se vive un poco ese espíritu milenario. Luego hablaremos en el patrimonio, pero realmente, bueno, es conocida León, pues como sabemos, su historia, pero su patrimonio, su gastronomía, en el barrio húmedo sobre todo, y también su papel importante en el Camino de Santiago, que la verdad que jugó, y de la Vía de la Plata trajo también. mucho, fue un flujo de cultura y de comercio, y por supuesto, bueno, el antiguo Reinado de León, que abarcaba León, Zamora y Salamanca, y luego, a pesar de la unión con Castilla, siempre mantuvo su propia identidad. Todavía se sigue hablando de país leonés, aunque hoy es, bueno, Castilla-León, pero siempre, de hecho, bueno, siempre los reyes de Castilla y León siempre adoptaban su estandarte leonino, siempre sacaron bandera, nunca mejor dicho. A la entrada de León hay una inmensa laguna donde se lavan las guapas porque feas no hay ninguna. Resalada, dímelo. Dímelo, resaladina, ¿dónde tienes el amor? Se fue a Cuba y no volvió. A tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir, ni sumar ni restar por los dedos, ni multiplicar, carita de cielo. Tienes unos ojos, niña, como ruedas de molino, que muelen los corazones como granitos de trigo. Resalada, dímelo. Dímelo, resaladina, ¿dónde tienes el amor? Se fue a Cuba y no volvió. A tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir, ni sumar ni restar por los dedos, ni multiplicar, carita de cielo. Aunque soy chiquita y pobre y morena de la cara, no tengo mancha ninguna que no me la quite el agua. Resalada, dímelo. Dímelo, resaladina. Bueno, después de este maravilloso entrante que hemos tenido con el queso, a pesar de que es suavecito, que es rico, tiene distintos tonos, hay que ayudarle un poquito con algo líquido, ¿no? ¿En qué estás pensando? ¿Qué nos ocurre? ¿En qué Hombre, estará estamos pensando? en una tierra, en un país de quesos y vinos y aceites y tal. No, el agua es maravillosa, pero con el queso, un vinito... Con ese clima, con esa altura. Por eso Ay, tenemos. ay. Vamos a hablar, sí, Venga, señores venga. oyentes, sí, efectivamente, nos vamos a meter con la denominación de origen de León del vino, que antiguamente cambió el nombre porque se le conocía como Tierra de León, pero ahora es denominación de origen de León, simplemente Y a vamos secas. a preguntar por qué se cambió. Ahora, ¿Eh? mira, ¿Verdad? se lo vas a A preguntar un en cuanto experto. acabe de presentarlo a don Venga. Rafael Blanco, que es el presidente de la denominación de origen de León, Ole. en el cual, como nuestra anterior invitada Leticia, amablemente ha aceptado nuestra invitación y lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, aquí estoy, encantado de compartir esta tertulia con vosotros, por Bienvenido, bienvenido. Buenas tardes. Sí, aquí hacemos un equipazo de preguntas siempre amistosas, siempre cordiales, y porque, ¿sabes qué pasa? Que nos gusta mucho conocer las cosas, y entonces cada uno de nosotros se pica a ver quién sabe más o quién conoce más, y así, pero siempre con risas, amabilidad y, Claro que sí. Tenemos y muchas para inquietudes. para tenemos. que sirva para que nuestros oyentes efectivamente Y van para que ampliando. aprendamos todos. Claro. Creo que Que ya está Carmen, lanzada la primera pregunta. creo que Carmen te quería hacer una pregunta que no me ha dejado casi ni presentarte. ¿Has visto, Rafael, cómo soy de lanzada, eh? Muy incisiva, efectivamente. Pues mira, eso tiene una explicación muy sencilla. La Denominación de Origen León nació hace 18 años ya y medio, ¿no? El 27 de julio del 2007. 2007, sí.
Y nació como Tierra de León, efectivamente. Eso venía de una asociación de productores, de cultivadores, de agricultores, de viticultores y bodegueros, que era una asociación de vinos de calidad, Tierras de León. Entonces, en esa fecha que comentamos, pues pasó a ser denominación de origen Tierra de León, y en 2019, después de un farragoso proceso ante la Unión Europea, después de 4 años de espera, pues conseguimos cambiar el nombre a la denominación de origen León, que es una mención más directa y que sobre todo evita confusión con un vino de inferior categoría, que es el vino de la tierra, en este caso nuestro territorio, vino de la tierra de Castilla y León, ¿no? Entendemos que no podíamos seguir en esa confusión respecto a los diferentes niveles de calidad y de rigor, de control, y que supone una denominación de origen sobre una IGP, y esa fue la razón por la que se cambió en abril de 2019, sí. Además, como también hemos hablado antes de la historia, los orígenes de León, Villa Romana, ya era se aprovechaba bastante, y lógicamente había una zona de tránsito, ¿no? Gracias a la ruta de la Vía de la Plata y el Camino de Santiago, ¿no? Y además creo que los monjes, los monasterios también hicieron muy posible todo esto, ¿no? Sí, hay que situarnos geográficamente. Efectivamente, estamos en ese cruce de caminos de la Vía de la Plata y sobre todo del Camino de Santiago, ¿no? Que entra en la provincia por Sahagún, que es el límite de nuestro territorio, ¿no? Y luego se prolonga en el caso del León durante 213 kilómetros, y cruza también la denominación de origen Bierzo. Efectivamente, aunque aquí, lógicamente, los romanos ya implantaron el cultivo de la vid y muchas otras técnicas agrícolas, hay que recordar que esto era un territorio muy muy querido por ellos y muy explotado por ellos. Todo el mundo tiene en la cabeza seguramente el asunto de las médulas, ¿no? Las fluctuaciones de oro. Bien, pero realmente la expansión la expansión del cultivo llegó por esa vía, básicamente desde Francia, ¿no? Pues muchas variedades y una cultura en torno al trabajo en el campo y tal. Los monasterios efectivamente jugaron un papel clave en este asunto, ¿no? Tanto desde Sahagún, en otros territorios centrales de nuestra denominación de origen, como Valdevimbre, ¿no? Donde hay una implantación que fue una implantación religiosa que fue clave en la expansión del cultivo de la vid en esta zona, ¿no? Rafael, sobre lo que estás hablando de la historia, que empezó con los romanos, luego en el siglo X, los monasterios, te quiero preguntar una curiosidad histórica que me ha llamado mucho la atención, que es verdad esto de que en la colegiata de San Isidoro de León se guarda una barrica con un vino de casi 1000 años que se abre solo el Jueves Santo, con un ritual con invitados anónimos. Bueno, ¿nos puedes ampliar un poco esto? Porque me ha parecido algo absolutamente único y extraordinario. Los Jueves Santos, a ver, es que como lo de invitados anónimos, digo, a ver si nos eligen a nosotros para... Nunca se sabe. Hay una disputa que se llama el foro de oferta, que es decir, si lo que se tendría que rendir por parte de la población civil al cabildo, a la colegiata de San Isidoro, es foro de oferta, y hay una disputa que es amigable en ese sentido entre el consistorio, el Ayuntamiento de León, un representante del consistorio y un representante del cabildo isidoriano, ¿no? Y efectivamente los que participan en esa disputa son los que tienen acceso a probar ese vino, sobre el que hay más leyenda que realidad, ¿no? Imagino, o sea, un vino que no se ha agotado desde entonces, es una barrica, yo creo que se rellena a la misma medida que se consume, ¿no? Bueno, yo he leído que se repone con vino de Jerez, no sé si... Adiós. Bueno, no creo. Más bien se repondrá con Prieto Picudo, seguramente. Claro, muy bien. Al final acabaremos hablando de la marmita de Asterix, ¿no? Ya te digo. Bueno, a ver, tintos. Hablemos, ya vamos a entrar aquí en materia. Tenemos tintos, tenemos blancos, pero empecemos por los tintos. Venga, ¿qué variedad de uvas utilizáis? ¿Cómo nos presentas? ¿Cómo nos vistes? ¿Cómo nos enseñas ese maravilloso vino tinto que tenemos aquí en la DEO? Mira, la verdad es que en el caso de los tintos no tenemos una larga tradición elaboradora, ¿no? Apenas es solo el 10% de lo que producimos es tinto.
y Ajá. frente al 70% que es rosado, ¿no? En ambos casos la variedad que utilizamos casi exclusivamente es la Prieto Picudo, que es una variedad que solo se encuentra en nuestro territorio, en el sur de la provincia de León, el sur de la provincia de León y norte de Valladolid. Nuestra denominación de origen tiene 69 municipios en la provincia de León y 19 en la de Valladolid, ¿no? Al otro lado de la ribera del Cea. Bien, pues el 70%, prácticamente el 70% de nuestra producción es rosado, y es con esa variedad Prieto Picudo, que solo está en nuestro territorio y un poquito en el norte de Zamora, en Valles de Benavente concretamente, ¿no? Es una variedad exclusiva, difícil de trabajar, pero con unas actitudes extraordinarias. Yo creo que hacemos los mejores rosados de este país sin tirarnos mucho el pegote, ¿no? Hacemos los rosados fantásticos, sabemos que los hacen muy buenos en Navarra y sobre todo en nuestros amigos de Cigales. Yo creo que en ambos casos Cigales y nosotros estamos modestamente hablando, por encima de la calidad de Navarra, ¿no? De los vinos de Navarra. Por tanto, tintos muy poquito, pero sin embargo la Prieto Picudo, que es una variedad muy rústica, difícil de trabajar, que exige muchos cuidados, tiene unas actitudes extraordinarias para largas crianzas. Siempre va acompañado de largas crianzas, ¿no? En fin, nosotros insistimos en la necesidad de orientar el mercado hacia ese tipo de vinos, porque es en realidad donde está el dinero, ¿no? O sea, claro, el rosado hay que tener en cuenta que competimos en un mercado muy complicado, ¿no? Solo el 6% del consumo mundial es de vinos rosados, ¿no? El consumo mundial total es de vinos rosados, ¿no? Ajá. Pero es cierto que en los últimos tiempos es conocido por todo el mundo que está cayendo el consumo de tintos y se dirige hacia vinos más ligeros, y por tanto ahí nos favorece un poco las nuevas tendencias del consumo, ¿no? Rafael, Y bueno, hablamos básicamente, sí. Perdón, dime. No, que Prieto Picudo es nuestra variedad de referencia en ese Pero sentido. también usáis mencía y negro saurí, También ¿no? de eso es mencía. Las otras dos variedades autorizadas son mencía, que apenas la producción es simbólica, y negro saurí es una variedad que tiene otras toponimias en el noroeste de la provincia. Es la Merenzao del Bierzo, la Merenzao del norte de Portugal, y bueno, es una variedad que estuvo prácticamente desaparecida y entró en el programa de recuperación de variedades autóctonas que desarrolla el Instituto Tecnológico de Castilla y León a través de la Consejería de Agricultura. Y bueno, se hizo una plantación de aproximadamente 3 hectáreas y se hicieron vinificaciones experimentales por parte de la Estación Enológica de Castilla y León, y en el pasado mes de agosto salió al mercado el primer negro saurí, que fue un rosado de una producción, ya te digo, simbólica, 1.200 botellas, y lo que está ahora en bodega es la segunda elaboración de ese vino, y bueno, está por explorar hasta dónde se puede llegar en el caso de los tintos con esa variedad. En la mencía, apenas 8.000 kilos, y una referencia es... la mencía la dejamos para nuestros amigos del Bierzo, que hacen unos mencías extraordinarios y ya está, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros en nuestro territorio, tanto en el extremo oriental como en el occidental, estamos hablando antes de Sagún, que es la puerta de entrada del Camino de Santiago, y en el extremo occidental, que está en las estribaciones del Monte Teleno, porque somos una denominación de origen territorialmente muy amplia. Bueno, pues esas dos zonas sí que hay presencia de mencía, y se elaboran en algún caso unos excelentes mencías, sí. Estamos hablando de que estos vinos son de aguja, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría saber, que me han comentado por ahí: el madreo. ¿Qué es el madreo? El madreo, la técnica del madreo. Bueno, pues una técnica ancestral cuyo origen es difícil de situar, ¿no? En cuanto al modelo, ¿no? Hay quien dice que es que alguien echó a un bocoy uvas sobrantes, y hay quien dice que lo hizo intencionadamente. Lo que ocurre es que se añade al mosto yema, el que se actualmente, tal como se hace actualmente. El mosto yema es el que cae por gravedad, sin prensado o sea, mosto puro, ¿no? Y a ese mosto puro que se pasa a unos tanques o a unos bocoyes o el recipiente que se utilice, se le añade entre un 10 y un 15% de racimos enteros.
entero, sin tocar. Y eso genera una segunda fermentación. Cuando el mosto está fermentando se adiciona este porcentaje de racimo entero, y eso genera una fermentación intracelular dentro de la propia uva, que filtra un carbónico muy fino al mosto que estaba fermentando fuera, ¿no? Y eso, bueno, pues ese carbónico muy fino, bueno, es lo que nosotros conocemos como aguja, y que ha sido característico de los vinos de León. Es un proceso muy complicado y muy delicado, ¿no? Porque es un vino que no puedes filtrar, porque perderías esa singularidad, ¿no? En el momento que lo filtras, perderías el carbónico que se genera naturalmente, ¿no? Y lógicamente es un proceso que, además de delicado, es caro, ¿no? Porque tienes unas pérdidas importantes de uvas, ¿no? Porque claro, no puedes, claro. Es muy selectivo, ¿no? Claro, muy selectivo en cuanto a la parte alta de los depósitos. En el momento que llega, pones un poquito turbio, pues eso lo pierdes, ¿no? Y pierdes también la uva que has metido entera, no los racimos que has metido entero. Por tanto, eso encarece el producto, pero hay magníficos rosados, en nuestro caso, con ese carbónico añadido, madreados, que conocemos nosotros, ¿no? Pues muy bien. Enhorabuena por los rosados, que también son un poco los que más reconocimiento internacional están teniendo, claro. Sí. No, bueno, en los 2 últimos años sí, efectivamente ha sido, pero no solo los rosados, en el caso, en algunos casos también de los tintos, y especialmente de los blancos, del blanco de la variedad Alvarín, que es otra variedad. Alvarín no tiene nada que ver con el albariño. Con el albariño, sí, no. Es una variedad que tiene presencia aquí en nuestro territorio, y en menor medida en Cangas de Narcea, ¿no? En Asturias, ¿no? Y nosotros es una variedad que, bueno, estuvo desaparecida prácticamente. En el último tercio del siglo pasado, un visionario de la viticultura, que era Pedro Marcos, pues recogió unas varas por aquel entorno de Villamañán, que era donde tenían su propia bodega, su negocio, pues en esa zona, Villamañán, Villacalviel, en fin, en esa zona, recogió unas varas y plantó 11 hectáreas, y bueno, en aquel momento ni siquiera se conocía como Alvarín. En la zona aquella en la que se consumía, se conocía como primavera, porque este hombre sacaba ese vino al mercado en el mes de mayo, siempre en el mes de mayo, y se conocía como primavera. Bueno, no sé, estudios ampelográficos demostraron, bueno, que es Alvarín, y desde lo que va de siglo es cuando se extendió un poco el cultivo. Realmente no tenemos mucho, estamos en ese proceso de ampliación de cultivo, que sobre todo se hace mediante... Bueno, pero lógicamente no puedes plantar porque no tienes derechos de plantación, los derechos de plantación están muy limitados. Entonces lo que se está haciendo es injertando sobre otros pies de variedades de menor interés, como la Tempranillo, que es una variedad complementaria en nuestro caso, o en fin, o sobre Verdejo, ¿no? Que también era variedad dominante en blancos hasta el 2018. Pero ahora que está completamente, lógicamente, Verdejo lo elaboran estupendamente y a mejores precios en Rueda, ¿no? Por situarnos geográficamente más cerca, y nosotros el camino que estamos siguiendo es con el Alvarín, que este año hemos recogido, son cifras modestas, ¿no? Hemos recogido casi 530.000 kilos que nos permitirán poner en el mercado, pues eso, alrededor de 500.000 de botellas. Y es la variedad en la que estamos tirando muchísimo de ello, y estamos muy orgullosos de ella, porque es fantástica, es aromáticamente explosiva y floral y frutal. Bueno, son términos que se utilizan casi siempre relacionados con el vino, pero es cierto. Muy bien. Oye, estupendo, Rafael. Vamos, nos da la impresión de que es tan excelente tanto el rosado como el blanco, que hasta nos sabe mal no tenerlo aquí delante en estos momentos para pegarle un trago. Por un lado mejor, porque si lo tuviésemos aquí a lo mejor no acabábamos el programa, pero bueno. Todo llegará, todo llegará. Enhorabuena, Rafael, que sigáis adelante con este buen quehacer y muchos éxitos. A ver si es verdad. Y nos vais contando. Vale, perfecto, muy bien. Venga, nada, bienvenido. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.
Sin León no viene España, que antes que Castilla leyes, concilios, fueros y reyes, dieron prestigio a León. La fama cantó su hazaña con clarines de victoria. León escribió la historia de Coballo, una color. Bueno, qué mejor que poner el himno de León para dar paso al patrimonio, ¿no? Hombre, hombre. El patrimonio, que es impresionante, histórico, arquitectónico. La verdad que cada monumento es una parte del pasado glorioso de la región. Desde luego, desde la majestuosa catedral hasta las encantadoras calles que rodean la Plaza Mayor. Bueno, vamos a resumir los principales monumentos y lugares de interés. Cómo no, la catedral es un icono del gótico español famoso por las vidrieras que cubren más de 1.800 metros cuadrados y es una de las joyas arquitectónicas más bellas de España, la luz que entra por esas vidrieras, ¿no? Se conoce como la pulcra leonina. La Basílica de San Isidoro, que alberga el Panteón Real y es conocida como la Capilla Sixtina del Románico, una de las iglesias más importantes del mundo de arte románico por los frescos que decoran el Panteón Real, donde descansan los restos de los reyes leoneses. Y también alberga una biblioteca de las más antiguas de Europa. El Convento de San Marcos, que es un edificio impresionante renacentista, que hoy es el Parador Nacional y era un hospital de peregrino en el camino a Santiago. Las murallas romanas, que todavía quedan tramos conservados de la antigua fortificación, sobre todo del siglo I, y una parte muy bien conservada cerca de la Basílica de San Isidoro. Casa Botines, que es la obra modernista de Gaudí y es uno de los pocos edificios de estilo modernista que se pueden encontrar fuera de Cataluña, de Gaudí. Alberga un museo y también podemos conocer mucho sobre la obra de Gaudí. Al lado del Casa Botines está el Palacio de los Guzmanes, que es la sede de la Diputación Provincial y tiene vestigios romanos en el subsuelo. Es un ejemplo precioso de arquitectura renacentista. Yo recomiendo también su visita guiada, no solo la fachada, sino en el interior, para conocer mucho sobre la historia de la familia de los Guzmanes, que fueron uno de los más influyentes en la región. Por supuesto, el barrio húmedo y la Plaza Mayor. También tenemos en León patrimonio arqueológico-cultural, como son las termas romanas, ya he dicho, debajo del Palacio de los Guzmanes, las criptas romanas también, que importante es todo el pasado romano en España, como la Puerta del Obispo, el Museo de León, que está ubicado en San Marcos, también en el Parador de San Marcos. Ya hemos comentado antes el Camino de Santiago, un punto clave en el camino francés. Y luego voy a recomendar monumentos muy poco conocidos en León, pero muy recomendables. Por ejemplo, Museo Liceo Egipcio. Es la segunda colección más grande de objetos egipcios en España. Esto es poco conocido. Museo de los Secretos de León. También está un edificio histórico y es un museo que es formado por objetos curiosos y documentos históricos que han sido recopilados a lo largo de los años por los habitantes de León, de la ciudad. Desde la vida cotidiana hasta artefactos únicos. ¿No? Los han ido donando, eso es. La ermita de San Froilán, que es un lugar que da una paz impresionante, está situada a las afueras de León, rodeada de la naturaleza y la verdad que es un lugar un poco de peregrinaje para quien busca la tranquilidad y la reflexión. El Puente de los Leones, que es uno de los lugares menos visitados de León, pero se construyó en el siglo XVIII y, por supuesto, debe su nombre a las esculturas de los leones. Y la verdad que, es su diseño y simbolismo, pues lo convierten en, la verdad, una joya oculta que yo recomiendo para ser descubierta. La Torre del Gallo, que es una de las estructuras defensivas menos conocidas de la ciudad y está al borde de las murallas romanas. Y sobre todo desde su cima, recomiendo la visita porque desde su cima hay una vista panorámica impresionante. Y si queremos terminar con un espacio de relax, los Jardines de la Casona, que son un espacio de mucha tranquilidad dentro del bullicio de la ciudad. Y la verdad que pocos turistas conocen este espacio donde hay árboles centenarios, hay fuentes y se puede buscar un reposo allí después de recorrer los monumentos más importantes y tomar una buena gastronomía en el barrio húmedo. Pues qué mejor sitio. Y hacer una meditación. Sí, sobre todo si le has dado al levantamiento de codo en el barrio húmedo. Sí, claro, con queso de Valdeón. Exactamente, te has comido
una buena comida, pues efectivamente te vas allí a a estos meditar. jardines, meditas, Meditas. y al cabo de una semana te tienen que decir, tú, vuelve, que, Vuelve, que- vuelve, que vuelve. te has quedado aquí, Bueno, ¿no? una semana no, que son mucho. Mira. Bueno, queridos oyentes, queridas amigas, queridas contertulias, querido técnico, ¿nos vamos? ¿Decimos adiós o seguimos? Yo creo ¿Seguimos? que... ¿No? Seguimos. Dice David que nos vayamos ya. Que nos vayamos ya. Sí, sí. Bueno, pues nosotros que sepan que Pero estaríamos... mañana volvemos, que es domingo, ¿no? Exactamente. Sábado, domingo. Que por nosotros estaríamos absolutamente siempre con ustedes en cualquier momento. Estamos. Es un placer compartirlo y bueno, como ha dicho Marisa, mañana repetimos y a la semana que viene de nuevo todo el equipo, Carmen Garrido, Marisa Navascués, Marisa de Navascués, David López y un servidor, Luis Fernández Matamoros. ¿Y ahora nos vamos? Y ahora todos nos vamos rápidamente Viajando. viajando.